Bienvenidos a todos los que nos siguen en estas transmisiones de la región Centro-Occidente y en el canal de YouTube. Soy Virginia Rangel y bueno, el día de hoy tengo un invitadazo a presentarles, el contador público certificado Gustavo Zavala Aguilar, quien nos platicará referente a una obra en la cual es coautor y ha estado participando en el capítulo número 5 del título número 4 de personas físicas, que es ingresos por adquisición de bienes. Gus, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Vicky, no me gusta saludarte. Tanto tiempo sin vernos de repente. De repente, ¿verdad? Y bueno, pues el gusto es mío, Gus. Yo les platico de él brevemente. Él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es licenciado en Derecho. Tiene 2 maestrías, maestría en prevención del lavado de dinero y maestría en fiscal. Tiene un doctorado. Él también es catedrático. Bueno, fue catedrático, tiene varias experiencia en este ámbito. Es integrante de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y integrante también de la Comisión Nacional de Fiscal. Y bueno, Gus, pues ya yendo en materia, hablando de esta obra en la cual estás participando como coautor, el libro Ley del Impuesto sobre la Renta Comentada, de Thomson Reuters. ¿Qué nos podrías platicar de esta obra que estás participando, que tienes preparada y se va a publicar en enero del 2023, en tu participación referente al capítulo 5, que son los ingresos por adquisición de bienes? A grandes rasgos, ¿qué nos podrías platicar de esta participación en el libro? Bueno, mira, primero es comentar que es un proyecto bastante interesante de UDG. Es una coordinación, si bien de Thomson, pero también interviene UDG. A mí me invita la UDG a participar y hacen un asunto donde estamos más de 30, ahora sí que autores colaborando en sus diferentes áreas de expertise. Inclusive ahí también hay algunos compañeros de la región centro-occidente, también están ahí, ya les tocará ver cuando llegue el momento de la publicación de la obra, pero es una obra ahora sí que bastante ambiciosa por toda la coordinación que implica y por todo el bagaje de expertise que va a ponerse, y digo por tanto autor, ¿no? Y evidentemente también sin menospreciar la calidad de la obra del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en la que también participo, y tiene diferentes líneas editoriales, o sea, es diferente, también como para que se pueda decir, oye, es que ¿qué habría de diferencia de una obra con otra obra, no? Son, no digo totalmente diferentes porque tienen el mismo eje central que es la ley del impuesto de la renta, pero sí diferentes líneas editoriales. Inclusive en la del Instituto Mexicano, me tocó participar en la elaboración de ciertas líneas editoriales y acá pues más bien seguir esas líneas editoriales, ahora las que tiene Thomson. Y te puedo decir que es bastante interesante el conocer 2 formas diferentes de trabajar para llegar a un mismo resultado. Ahora bien, Excelente. perdón, ahora bien, entrando ya en el tema de, es el capítulo 5 del título cuarto, que es el que, no digo que es el que me tocó, más bien fue el que elegí. Le decía yo a Antonio Sánchez Sierra, que es el coordinador del doctorado de la UDG y que me invitó, me dice, ¿qué quieres escribir? ¿Sobre qué quieres escribir? Le dije, mira, me gustaría escribir sobre el título 3, que ahorita no lo vamos a comentar, y también del capítulo 5, le dije, porque me parece como un capítulo olvidado y que tiene temas interesantes o aspectos relevantes que comentarse. Y dijo, adelante. Entonces fue por ello que pues empezamos a abordar precisamente del capítulo 5 del título 4, adquisición de bienes. Y precisamente que comentas que, hablando de la generalidad contributiva, este es un capítulo que se considera, como dices, olvidado. ¿Por qué consideras que no es muy recurrente el caer en el pago o declarar estos ingresos que nos marca el artículo 130 en sus fracciones? ¿Por qué no es tan común, Gus, que el contribuyente lo declare comparado con la totalidad de los ingresos que el fisco recibe de otros capítulos?
Bueno, mira, un punto muy importante es que este capítulo solamente tiene 5 conceptos de ingresos. Entonces, en primera instancia son 5 conceptos, que el quinto se divide a su vez en 3 conceptos más, pero básicamente son 5. Y de esos 5, te puedo decir que, pues, por ejemplo, hablar de la donación. La donación regularmente está exenta. Entonces, al encontrarse exenta, pues no hay tema de que digas, le va a tocar el capítulo de adquisición, porque procuramos que le toque a la exención, o sea, que sea un ingreso exento, motivo por el que pues no le va a aplicar. O el otro, los tesoros. En el caso de los tesoros, eh, regularmente nunca he tenido esa fortuna de que me encuentre un tesoro, pero te puedo asegurar que como yo lo haría, que yo creo que lo haría medio mundo, que si nos encontramos un tesoro, no creo que se lo fuéramos a reportar a la autoridad, a menos que ese tesoro fuera un templo, ¿no? De oro. Ahí dirías, ah, ¿y aquí cómo le hago, no? Y también hay sus asegúnes, porque también hablando de tesoros, pues la gran mayoría de esos tesoros estaríamos hablando más bien de bienes muebles, no de bienes inmuebles. Si hubiera un tesoro inmobiliario, realmente le pertenecería a la nación y ya no hay tema. Entonces, eso es lo que hace que el tema de los ingresos por adquisición, pues se vuelva realmente tan poco socorrido, ¿no? Otro más, la adquisición por prescripción. La adquisición por prescripción, pues también solamente se refiere a una, la prescripción negativa, ¿no? Ahí sí se llegan a dar supuestos, pero esos los maneja el notario. Entonces también es cuando ya como que dices, es que no se dio, no, pero lo hace el notario. En todo caso, hay un error que se comete ya ahí y es creer que porque el notario te hizo la retención, ya no hay impuesto más. Y no, es una retención provisional que va a cuenta del impuesto anual. El otro supuesto es el de los supuestos que son como de cuando el avalúo excede más del 10%, que esos son los que sí se llegan a dar mucho, pero también los maneja el notario. Ahora sí, el quinto supuesto es el que sí se tendría que dar más, que es cuando la persona física renta un inmueble, por ejemplo, a una persona moral, y luego la persona moral le hace mejoras a todo el inmueble y quedan a favor del arrendador. En esos casos, ahí sí se llega a dar el supuesto de que hay un ingreso por adquisición, pero otra vez es un tema de cuidar cómo quedan los contratos, como para efecto de que el arrendador diga, no, yo no quiero nada. Por ejemplo, tocó un caso con un cliente que le rentó a una agencia automotriz muchos años. La agencia automotriz construyó prácticamente el inmueble, llegó el momento en el que la agencia automotriz rescinde el contrato o se acabó el contrato y le dije, ahí te dejo todo el inmueble. Y esta persona dijo, no, espérate, yo no quiero acumular eso, porque para empezar, no sé ni siquiera a quién le voy a rentar. Entonces, a lo que llegó fue a acordar que tenían que demoler el edificio para que no hubiera tema. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, por eso también es que es tan poco común, pero definitivamente sí es un tema que está contemplado y que vale la pena revisar. Otro más que inclusive no está en esos, ahora sí que específicamente citado en el artículo 130, sino en el reglamento, es cuando compras una propiedad en preventa, por ejemplo, compras un departamento, compras un terreno en preventa, y luego de que te lo escrituran, transcurre tiempo, por ejemplo, vamos a pensar que el inmueble te costó 100 pesos, y luego ya cuando lo vas a escriturar, resulta ser que vale 150 pesos. Entonces, ahí tienes un ingreso por adquisición. Y en el reglamento de la ley de renta viene el supuesto para que no tengas ese ingreso por adquisición. Esos supuestitos son los que vale la pena tener presentes. Más este que acabo de comentar. Cuando quieres estar invirtiendo en inmuebles y luego tardan en escriturarte, hay un tema de ingreso por adquisición que vale la pena tener presente. Otro más, compraste la propiedad y nunca cuidaste el tema de escriturar. Llega el momento en el que quieres escriturar y dices, ¿y cómo le hago? ¿Por qué? La constructora ya ni existe. Sí, o sea, ¿por qué? No sé, te viste lento, no creíste que fuera necesario y quieres escriturar y la única forma que te queda para escriturar es por prescripción. Y claro que vas a tener un ingreso por adquisición. Entonces, por eso es tan importante tener presente ese capítulo que pareciera que es olvidado, pero que sí se usa mucho en operaciones cotidianas
sobre todo ya no de los negocios, sino de operaciones civiles. ¿Cómo ves? Súper bien y pues bueno, claro, cada vez es más latente la necesidad de caer en alguno de estos supuestos de los ingresos que marcan estas 5 fracciones, Gus. Y por ejemplo, se me ocurre, ahorita que mencionabas el tesoro, que bueno, difícilmente esperamos encontrarnos un baúl de monedas de oro, ¿verdad? Enterrados abajo de nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa? En este supuesto imaginario que nos encontráramos un tesoro, creo que hoy en día es difícil no reportar esas cantidades, ¿no? Porque al final de cuentas buscaríamos llevarlo a una materialidad líquida, ¿sí? De poderlo usar, de poderlo gastar por el tema de discrepancia fiscal, que al final de cuentas, si yo me encuentro ese tesoro, no lo voy a guardar en mi casa y lo voy a estar ahí usar como adorno, ¿no? Sino que efectivamente voy a querer usarlo, lo voy a querer aplicar. ¿Y qué pasa aquí al momento de que yo quiero convertirlo a líquido? Pues usaré alguna institución financiera para cambiarlo. ¿Y qué pasa ahí, Gus? ¿Qué opinas de todo este tema de no caer en discrepancia fiscal por el hecho de no reportarlo, cayendo en uno de estos tipos de ingresos que nos marca este capítulo en una de sus fracciones? Fíjate que este tema está bastante interesante, como lo acabas de mencionar, porque sí, cuando nos encontramos con el tema de un tesoro imaginémonos que nos encontramos monedas de oro, pues lo que vas a querer hacer es ir a cambiar esas monedas de oro. Y hay un mercado negro, eso es una realidad, en lo que es en Guadalajara, Jalisco, y vas allá lo que es el centro joyero, y claro que ahí te lo pueden admitir, ¿sí? Por ese mercado negro que se mueve. Pero al margen de que puedas cambiar unas cuantas monedas, lo cierto es que dices tú, oye, y si yo quisiera todo esto monetizarlo de alguna manera, o sea, no lo quiero tener en oro, lo quiero tener en líquido, entra el tema de la ley antilavado. ¿Sí? Y entonces ya entramos en otros umbrales, en otros conceptos y en temas más peligrosos que una misma discrepancia fiscal, porque ya podemos entrar en temas hasta penales. Entonces, definitivamente que dices, a ver, pues si te lo encontraste, ¿qué más da que pagues el 35%? Al final del día, no tenías nada y si tuviste la fortuna de encontrarte un tesoro de esa naturaleza que es oro, vale la pena que se reporte. Y aquí es también el tema de, ¿y qué es lo que se reporta y cómo se reporta, no? Evidentemente tendrías que decirle a las autoridades, se hace un avalúo al respecto y se paga un pago provisional del 20%. Sabes que llegado el momento de la declaración anual, vas a tener que pagar el 35%. Y claro que también se contemplan deducciones. Por ejemplo, cuánto te costó, no sé, a lo mejor escarbar para encontrar el lugar si es que tienes una factura, o cuánto te costó el avalúo para efecto de, o sea, tienes formas de que tengas ciertas deducciones eh, y definitivamente pues estarías pagando el 35%, pero te quedarían ahora sí que el 65% libre para disfrutarlo sin problemas y sin riesgos. Sí, claramente, pues si vamos rascando y analizando cada una de estas fracciones, pues caemos en todo esto, ¿no? Que hoy en día pues no hay manera de no declarar esto, ya sea por el gasto, ¿no? La aplicación de lo que queremos adquirir al usar en este ejemplo, el tesoro. Mira, en el reglamento, Gus, por ahí nos habla de un instrumento cuando ahorita que mencionabas de la adquisición por prescripción. Hay un instrumento, una herramienta muy usada que es el avalúo referido. ¿Qué nos podrías comentar referente a esta herramienta cuando caemos en ese tipo de ingreso de este capítulo que es adquisición por prescripción? Mira, el avalúo referido sí definitivamente es una herramienta fiscal muy utilizada, pero realmente se usa en el capítulo cuarto. O sea, el avalúo referido es más de capítulo cuarto que de capítulo quinto, porque el avalúo referido se refiere a que cuando no puedas demostrar mejoras o construcciones hechas a un inmueble en un momento determinado del tiempo, la forma de hacerlo es a través del avalúo referido. Y ahí te aplica capítulo cuarto. Y el avalúo referido te contempla, sí, diferentes disposiciones, pero básicamente son tres supuestos que son muy concretos para enajenación de bienes. ¿Sí? Entonces,
Avalúo referido sí es una herramienta, pero se usa para el capítulo 4, no tanto para el capítulo 5. Ok, si bien que nos lo menciona en el 216 del reglamento y bueno, al final de cuentas es una herramienta, ¿verdad? Que podemos utilizar para determinar la fecha en la que se hubiere consumado. Excelente, Gus. Y referente a esta primera fracción, ahorita que comentabas que el donativo, los donativos comúnmente tenemos la idea por el artículo 93 que nos dice que están exentos y cuando pues es por línea recta, ¿verdad? Entre familiares. Y bien, ¿qué casos nos podrías tú mencionar cuando hay necesidad de reportar este donativo referente a los excedentes que nos marca la misma ley? ¿Y qué nos podrías comentar para nosotros poder reportarlo? ¿Dónde debemos de reportarlo? ¿Cuándo debemos de reportarlo? ¿En qué momento? ¿Y por qué es importante que consideremos esta primera fracción del artículo 130? Mira, los donativos es también todo un tema, porque en tratándose de donativos es cierto, el artículo 93 te maneja que hay exención de los donativos de ascendientes y descendientes en línea recta sin limitación de grado y de cónyuges. También te maneja el tema de los donativos exentos cuando no exceden de 3 sumas anualizadas. Cuando excede las 3 sumas anualizadas, es entonces que ya le aplicaré este capítulo de los ingresos por adquisición. Y es ahí donde tendrías que reportar ese ingreso por adquisición dependiendo del donativo. O sea, si fue en efectivo, pues reportarías la parte que excedió y tienes claramente el valor. Si fue en un bien mueble o inmueble, tendrías que hacerlo a través de un avalúo. Sí, pero reitero, no sería un avalúo referido a un momento del tiempo porque no es el tema de que haya sido anterior. Es un avalúo referido a este momento, tendrías ya el valor del donativo y lo tendrías que reportar primero en un pago provisional, capítulo 5, para después llevártelo a la declaración anual, ¿no? Y bueno, ahí hay todo un tema. Recientemente salió una tesis de la Suprema Corte donde dice que los donativos entre cónyuges se perfeccionan hasta la muerte de uno de ellos. Y eso es todo un tema, ¿eh? Porque se vuelve como si el donativo fuera entonces un donativo con condición suspensiva, ¿sí? Entonces, y dice uno, oye, si el efecto fiscal se da, pero eventualmente se puede revertir, porque de acuerdo con esta tesis que sacó la Suprema Corte, pues es un donativo con condición suspensiva. La acabo de publicar hace un par de semanas. Así que no porque esté en Thomson y en el Instituto Mexicano diga que una es mejor que la otra, vuelvo a reiterar, son obras diferentes, que valdría la pena tener las dos, porque son puntos de vista, por un lado, de especialistas en fiscal, como es la Comisión Nacional, y por el otro lado, de especialistas en fiscal, como son todos los miembros que se dio la tarea de reunir la UDG, ¿no? Entonces, eh, terminaré diciendo que las dos obras creo que tienen mucho que dar y mucho que aportar y valdría la pena que si tienen la posibilidad de tener las dos, las tengan, porque en materia fiscal no existe la verdad absoluta y siempre cada quien tiene una opinión que vale la pena contrastar y que vale la pena comparar para efectos de tomar un criterio y hacerlo propio. Bueno, pues ahí está el comentario de un experto en el tema y coautor de estas obras. Y bueno, Gus, pues te agradezco mucho estos minutos que nos regalaste aquí a la región Centro-Occidente para hablar de esta obra y pues seguir contribuyendo a la materia fiscal, que es tu especialidad y eres experto en esto. Te agradezco mucho y espero que nos acompañes en otras transmisiones para hablar de otros libros y de otras obras. Con todo gusto, Vicky, será un gusto. Gracias, Luz. Un abrazo. Hasta pronto. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Hasta pronto, gracias.